Muy buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de año, que este año sea lleno de bendiciones y puedan alcanzar todas las metas que se propongan este año. El día de hoy vamos a seguir con la clase que estábamos viendo y vamos a seguir con el tema de álgebra lineal. En este caso nos vamos a centrar en las matrices. A ver, primero déjenme mirar a todos los que están en la sala. Listo. Entonces vamos a ver sobre las matrices. Entonces, antes de continuar, vamos a dar una pequeña definición de qué es una matriz. Cuando nosotros hablamos de una matriz, hablamos de un conjunto de números que están ordenados en filas y o en columnas. Entonces, pongámosle aquí para que no nos olvidemos. Conjunto de números ordenados en filas y en columnas. Listo. Entonces, vamos a ver primero cómo es una fila y cómo es una columna, porque siempre tenemos dudas de cómo es. Entonces, les voy a poner y ustedes me van a decir si es una fila o una columna. Listo, entonces, aquí díganme, ¿cuál de estas es la columna y cuál de estas es la fila? ¿Quién se sabe? La fila es la primera que hizo y la columna son las segundas. Muy bien. Entonces, vamos a tener en claro que filas van a ser las horizontales y columnas van a ser las verticales. Vamos a ponerle aquí. Listo. Entonces ya sabemos. Pongámosle. Filas son horizontales y las columnas son verticales, como podemos ver aquí. Entonces, muy bien. Como les decía, una matriz es un conjunto de números que están ordenados en filas y en columnas. Entonces, vamos a poner un ejemplo de una matriz. Una matriz se puede identificar de la siguiente manera. Puede comenzar con una letra A, una letra B, etcétera. Lo que importa en las matrices son los números que están dentro de ella. Entonces, aquí vamos a tener una matriz. A ver, admitamos a los que siguen afuera. Listo. Vamos a poner. A ver, aquí la matriz son entre paréntesis. Como estoy haciendo un poco con la computadora, me va a salir un poco chueco. Pero hagamos de cuenta que estos son paréntesis. Listo. Entonces aquí tenemos una matriz. Vemos que
de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tenemos las columnas y de izquierda a derecha tenemos las filas. Entonces, la fila les vamos a identificar con la letra I y las columnas le vamos a identificar con la letra J. Listo. Entonces, aquí tenemos una matriz y nosotros para ver de cuánto es esta matriz tenemos que primero contar cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Entonces, esta matriz A, ¿cuántas filas tiene? La matriz A. Recuerden, las filas son las que van de izquierda a derecha, las horizontales. 3 filas. 3 filas, muy bien. Tenemos la primera fila que nos dice 1, 3, la segunda fila que es 7, 2 y la tercera fila que es 3, 4. Ya, entonces ya ubicamos las filas. Ahora ubiquemos las columnas. ¿Cuántas columnas hay? 2 columnas. 2. Tenemos la primera columna que se compone de 1, 7, 3 y la segunda que se compone de 3, 2, 4. Entonces, esta matriz, por lo que acabamos de analizar, es una matriz de 3 por 2. ¿Qué quiere decir esto? El primer número nos indica cuántas filas tiene y el segundo número cuántas columnas tiene. Pero una matriz únicamente no puede ser de esa manera. También Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, ¿puede repetir la clase? Es que no podía entrar, no sé por qué. Listo, no hay problema. Entonces, vamos a repetir. Decía que el día de hoy vamos a hablar sobre las matrices. Entonces, una pequeña definición de qué es una matriz es que es un conjunto de números que están ordenados en filas y o en columnas. Entonces, primero aquí tenemos que identificar cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Entonces, aquí vemos que las filas son las líneas horizontales y las columnas son las líneas que van hacia abajo, como podemos ver aquí. Entonces, esto lo hacemos para como que nos identifiquemos bien qué es una fila y qué es una columna, porque siempre hay como que errores en eso. Entonces dijimos que las filas les vamos a conocer o les vamos a conocer con la letra I y las columnas con la letra J. Ahora muy bien, aquí tenemos este ejemplo de una matriz. Las matrices se componen de la letra, que puede ser la A, la B, etcétera, y los números que están dentro de un paréntesis. Aquí el paréntesis está un poco chueco por lo que le estoy haciendo a mano desde la compu, pero aquí es un paréntesis. Entonces aquí primero vamos a ver de cuántos es esta matriz. Entonces contamos cuántas filas tienen aquí. Vemos que la primera fila, que son los horizontales, viene del 1 de 1, 3, la segunda fila 7, 2 y la tercera fila 3, 4. Entonces le ponemos aquí. Luego, la columna, vemos que hay dos columnas. La primera que es 1, 7, 3 y la segunda que es 7, 2, 4. Entonces eso vamos a ponerle con colores para que podamos entenderlo. Entonces aquí tenemos la primera fila y aquí tenemos la segunda fila. Y ahora las columnas va de... A ver, este color no se ve. Pongamos otro. Va 1, 3, 7, 2 y 3, 4. Entonces, ¿qué decíamos de esta matriz? Que esta era una matriz de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 2 columnas. Ahora, muy bien, las matrices únicamente no se pueden ver así. También se pueden ver de la siguiente manera.
Aquí vamos a ponerle un poquito más de espacio para que se pueda ver. Listo. Entonces aquí tenemos otra matriz. Esta es la matriz B. Ahora, vamos a ver cuántas filas y cuántas columnas tiene esta matriz. Es decir, de cuánto es. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? 3. 3, muy bien. ¿Cuál es la primera columna? La de 2 y 9. 9. Muy bien. ¿La segunda? Menos 7 7 menos 7, 6. Muy bien. ¿Y la tercera? 3. 3 menos 4. Muy bien. Ahora, ¿cuántas filas tiene? 2. 2. ¿La primera cuál es? 2 menos 7, 3. ¿Y la segunda? 9, 6 menos 4. Muy bien. Entonces, ¿esta matriz de cuánto es? Ya contamos las filas y la columna. Primero se pone el número de filas. ¿Cuántas filas había? 2. 3. 2. 2. 2. Muy bien. ¿Y cuántas columnas? 3. 3. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una matriz que es de 2 por 3. Muy bien. Ahora nosotros, con esta matriz, vamos a ubicar, como les dije, la fila con la letra I y las columnas con la letra J. Entonces, aquí queremos encontrar B11, es decir, B11. Entonces, ¿cómo nosotros ubicamos aquí el B11? Vamos a copiar esto aquí abajo para que nosotros entendamos. Aquí, el primer número que se encuentra en la primera fila y en la primera columna va a ser el número B11, que en este caso es el 2. El segundo número que está aquí va a ser el B12, que en este caso sería el -7. El B13 va a ser el número que está en la primera fila, pero en la tercera columna. Listo. Y ahora ahora el 9 que está aquí, ¿se encuentra en qué fila? ¿En la primera o en la segunda? Segunda. En la segunda fila. ¿En qué columna? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. Entonces es el B21. Ahora, el 6, ¿en qué fila se encuentra? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. ¿Y la fila cuál es? Perdón, ¿y la columna? La segunda fila. La segunda, muy bien. Entonces, por ende, el menos 4 sería la segunda fila, la tercera columna. Entonces aquí podemos nosotros ver la posición de cada uno de los números que se encuentran dentro de la fila. Entonces, digamos, vamos a hacer con la matriz A. Quiero que me digan de esta matriz, ¿cuál es la A11? Es decir, ¿cuál es el número que se encuentra en la primera fila y en la primera columna de la matriz A? El ¿Qué 1. número? Ajá, muy bien. ¿Por qué el 1? Porque se encuentra en la primera, perdón, en la primera fila, en la primera columna. Muy bien. Ahora quiero que me digan el A22. ¿Cuál es el A22? ¿Qué número se encuentra en la segunda fila, en la segunda columna? 7.
El El 7 se 7. encuentra en la primera fila, pero en la primera fila, perdón, en la segunda fila, pero en la primera columna. Yo les digo que es el número que esté en la segunda fila y en la segunda columna. El 3. Tres. El 2. ¿Quién dijo 2? A ver, ¿por qué el 2? Ajá. El 2. Porque está en la Por- segunda. Muy bien, el que dijo que estaba el 2 o la que dijo que estaba el 2, muy bien. Aquí, el 2 se encuentra en la segunda fila y en la segunda columna. Vamos a ver otro ejercicio. El A13. No, perdón. El A31. ¿Cuál es el A31? La tercera fila. ¿Qué número se encuentra? Recuerden, el primer número nos dice la fila y el segundo número la columna. ¿Qué número se encuentra en la tercera fila y la columna, en la primera columna? El 3. El 3, muy bien. Ahora quiero que me digan el A13. ¿Qué número se encuentra en la primera fila y en la tercera columna? El 3. El 3. ¿Y dónde está aquí la tercera columna? ¿De cuántas columnas es esta matriz? 2. 2 por 1. De 3 por 2. Ya, entonces, ¿cuál es la columna y cuál es la fila? En columnas son 2. Muy bien, 2 columnas. ¿Y aquí qué les estoy diciendo? La primera fila, la tercera columna. ¿Existe una tercera columna? No. No. Por El lo 4. tanto, aquí es no existe o no hay. Ah, ya. Listo. Aquí pueden haber esas preguntas que le digan, dígame la fila 4, pero aquí son la columna 4 y aquí solo hay 3 columnas. Entonces eso hay que tener en cuenta. A ver, vamos a hacer otros ejercicios para que nosotros podamos entender más. Entonces sí quedó claro, las filas son las de la horizontales, las columnas, las verticales. Y aquí nosotros nos guiamos por lo que nos dice de cuánto es la matriz. Primero nos dice el número de filas y luego el número de columnas. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer la matriz X. Listo, aquí tenemos la matriz X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, vamos a contar primero las filas, a ver. ¿Cuántas filas tiene aquí? ¿Cuál es la 3. primera fila? 3. 3, muy bien. ¿La primera fila de qué se compone nomás? De 4, 5, 6 y 8. 8. Muy bien. ¿La segunda fila? 7, 5, 4, 1. Y por último, ¿la tercera fila? 9, 6, 7, 2. Muy bien. Ahora veamos cuántas columnas tiene. 4. 4. La primera columna, ¿qué números contiene? 4, 7, 9. La segunda, 5, 5, 6. 6. listo. La tercera, 6, 4, 7. 7. muy bien. Y por último, la cuarta, 8, 8, 1, 2. muy bien. Entonces, la matriz X, ¿de cuánto es? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? 3 por 4. 3 por 4, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 4 columnas. Recuerden, las filas las horizontales, las columnas las verticales. Listo. Entonces aquí voy a poner
unos numeritos a ver si los encuentran. Entonces, X. El X12, ¿a qué es igual? ¿Qué número se encuentra en la fila 1, columna 2? ¿En 5? 5. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 5 se encuentra en la fila 1, columna 2. Listo. X24, ¿a qué va a ser igual? Fila 2. Columna 4. ¿Qué El número se 1. encuentra en la segunda fila, cuarta columna? El 1. El Uno. 1, muy bien. Aquí vemos, vamos a ver, el 1 está primera, segunda fila, primera, segunda, tercera, cuarta columna. Listo. El X33, ¿a qué es igual? 7. 7, muy bien. ¿Por qué 7? Porque el 7 se encuentra en la tercera fila. Fila y en la tercera columna. Muy bien. El X22, ¿dónde se encuentra? El 5. 5. La segunda fila, segunda columna. Muy bien, el 5. El X44, ¿dónde se encuentra? ¿No existe? No hay. No No hay. existe. Muy bien. ¿Por qué no existe? No hay quinta No columna. tenemos 3 filas. No hay 3 filas, pero ¿qué? Pero hay 4 columnas. Muy bien. ¿Sí se está entendiendo cómo se ubican aquí los números dentro de cada fila? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna Sí, parte que no profe. entendió? Dígame. Profe, por favor que vuelva a repetir, yo ya me hice burlas. Perdón. Listo, no hay problema. Gracias. Entonces vamos desde el inicio. Primero vemos que la matriz es un conjunto de números que están ordenados dentro de filas y columnas. Entonces nosotros sabemos que las filas son todo lo que está horizontalmente, todos los números que están horizontales, y las columnas son todos los números que están de forma vertical, como podemos ver aquí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz. Nos dice que A es igual. Las matrices se ponen dentro de paréntesis. En este caso están un poco chueco por lo que estoy haciendo con la computadora, pero son paréntesis. Entonces nosotros, antes de todo, debemos ver de qué orden es la matriz. ¿Y cómo vemos eso? Primero viendo cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces nos vamos aquí a la primera matriz, que nos dice A es igual. Vemos cuántas filas tiene aquí. Entonces, regresamos aquí. Filas horizontales, vamos. La primera fila, 1 y 3. La segunda fila, 7, 2. Y la tercera fila, 3 cuartos. Luego, contamos las columnas. ¿Cuántas columnas hay? La primera columna, la vertical, 1, 7, 3. Y la segunda columna, 3, 2, 4. Entonces, aquí nos quiere decir que el orden de esta matriz es de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 2 columnas. Listo. Entonces, una vez nosotros ya sabemos de qué orden es una matriz, nosotros podemos ubicar los números que tienen dentro de la matriz. Entonces, vemos aquí. Aquí tenemos la matriz B. Si nosotros queremos saber el 2 en qué ubicación está, vemos, se encuentra en la primera fila y en la primera columna. Por eso va a ser el B1111. ¿Por qué?
Perdón, el B11. ¿Por qué? Porque está en la primera fila y en la primera columna. Si seguimos aquí, vemos que está el -7 al lado. El -7 está en la primera fila, pero en la segunda columna. Por eso va a ser el B12. Si nosotros queremos saber dónde se encuentra el 9, vemos que está en la segunda fila, en la primera columna. Recuerden, en esto, aquí primero va la fila y luego va la columna. Entonces aquí pusimos un pequeño ejemplo. Hicimos la matriz X. Vimos que aquí se compone del orden 3 por 4, es decir, 3 filas, 1, 2, 3 y 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y aquí nos pide el X12. Es decir, el número que se encuentra en la primera fila, segunda columna. En este caso es el 5. Seguimos y nos dice el X24. El número que se encuentra en la segunda fila, primera fila, segunda fila y cuarta columna. Entonces vamos 1, 2, 3, cuarta columna. Y el número que se encuentra en el X24 es el 1. Pero también hay casos en los que nos pueden intentar hacer confundir, como en este caso. Nos dice el X44, es decir, el número que se encuentra en la cuarta fila, cuarta columna. Vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Y nos pide la cuarta fila. Vamos, 1, 2, 3. No hay otra fila más. Entonces, no existe la fila 4. Por lo cual, ponemos aquí que el X44 no existe o ponemos no hay. Ahí no sé si está claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Entonces vamos a hacer un ejercicio más para que podamos entender. Voy a que voy a prender el micro. Listo, aquí tenemos la matriz X. A ver, esto está de otro color. Listo, aquí tenemos la matriz X. Entonces vamos a ver de qué orden es esta matriz. Entonces comenzamos con las filas. Vamos a ver cuántas filas tiene la matriz Z. La primera fila, ¿de qué números nomás se compone? Uno, De uno de y uno menos uno. 1 y -1, muy bien. La segunda fila, 6, 2. 6, 2, muy bien. La tercera 15 menos 3. y la cuarta, 23. 23, 5. 5, muy bien. Ya hemos visto las filas. Ahora vamos con las columnas. La primera columna, ¿de qué números nomás se compone? 1, 1, 6, 15, 23. Muy bien. Y ahora, la segunda columna, Menos 1, Menos 2, 1, 2, 3, menos 5. 3, 5. listo. Entonces, ¿de qué orden es? ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? 4 por 2. 4 por 2, 4 muy por bien. 2. Muy bien, 4 por 2, listo. 4 por 2.
Ahora vamos a nosotros identificar lo siguiente. El A12, ¿cuál es? ¿Qué número se encuentra en la fila 1, columna 2? Menos Menos 1. 1. Muy bien, menos 1. El X23, ¿cuál es? ¿Cuál se encuentra en la fila 2, columna 3? Menos 3. Fila 2, columna 3, ¿cuál? No existe. Menos porque no- 3. Solo hay dos columnas. Exacto, muy bien, no existe, solo hay 2 columnas. Aquí hay que ver. Solo tiene 1, 2 columnas. Si nos pide 3 columnas aquí, no existe. Profe, no importa que vaya la X en vez de la Z. No importa. Ah, perdón, sí, aquí es la Z. Me confundí con lo de arriba, listo. Ahora sí, la Z32, ¿cuál es? ¿Cuál está en la fila 3, columna 2? Menos Menos 3. Menos 3. Menos 3, muy bien. Está bien. Y el Z41, 23. 23. 23, muy bien, listo. Entonces aquí ya hemos visto cómo se compone una matriz. Se compone de filas, de números que están ordenados en filas y en columnas. Las filas son las horizontales, las columnas las verticales. Nosotros vemos el orden dependiendo de cuántas filas y cuántas columnas hay. Siempre el primer número nos va a indicar las filas y el segundo número las columnas. Y de aquí únicamente tenemos que ver las posiciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió. ¿Está Yo, todo licenciado, correcto? Dígame. yo, licenciado, no entiendo muy bien, la verdad, verdaderamente no entiendo. Listo. ¿Qué parte no entiende más o menos? Lo que no, por decirle la A, por decir, estamos en la columna 1, en la A, que es la primera, dos columnas, 3 filas, 3 por 2, hasta ahí entiendo bien. Pero Ya, y las ya cuando posiciones no le comenzamos comprende a mucho. poner Listo, a ver, vamos a hacer... Listo, vamos a borrar esto y le vamos a hacer solo para que le veas con usted. A ver, vamos a borrar estas líneas primero. Listo, a ver, vamos aquí. Esto borremos. Listo, aquí tenemos la matriz X que nos dice que es 3 por 4. Entonces, aquí le vamos a hacer lo inverso. Vamos a ver, vamos a encontrar el número, ¿qué número no se repite? El número 8. Listo. Vamos nosotros a encontrar el 8, ¿en qué posición se encuentra? Entonces, vamos con usted, Juan. El 8, ya, ¿en qué fila, columna se encuentra? en la fila, A ver, primero, ¿en qué la fila? primera fila, Listo. columna Aquí está el 4. 8, columna Sí. 4. Entonces, aquí la matriz, ¿qué nos dice? ¿Cómo se llama la matriz? X La letra. igual. X. X. Entonces, nos dice que el 8 se encuentra ¿en qué fila? En la columna 4. ¿Y la fila? 1. 1. Entonces, primero va la fila, que es la 1, y la columna, que es la 4. Por eso es X14, porque se encuentra en la primera fila, en la columna 4. Es lo mismo que nosotros pongamos así, X14, ¿dónde se encuentra? Entonces vemos, ¿cuál es la fila 1?
La fila 1 es esta. ¿Y cuál es la columna 1? Es La esta. fila 1 se encuentra en la 4 se encuentra en la fila 1. ¿Y la columna 4 cuál es? No hay la columna 4. A ver, A ver, columna 4. aquí El está la uno. fila 1. El 1. El 1 se encuentra en la columna 4. Aquí está la fila 1 y vamos a ver las columnas. Aquí hay una columna. La primera Aquí columna es en 4, 7, 9. La segunda, Aquí en 5, 5, en 6. la segunda fila. Aquí nos dice, primera fila, cuarta columna. Nos ubicamos aquí. La primera fila, la cuarta columna. Y justo Ya. el número que se encuentra en la primera fila y en la cuarta columna es el número 8. Es el mismo que nosotros le acabamos de sacar aquí. Ah, ya. Nosotros nos ubicamos. El primer número nos va a decir la fila. Aquí nos puede poner, vamos a poner otro ejemplo. Nos va a poner el X24. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que tiene, aquí ya no nos dice la primera fila, sino la segunda fila. Entonces, vamos aquí a la matriz. ¿Y la segunda fila desde dónde se comprende? ¿Qué números nomás tiene? Tenemos la segunda, a ver, la segunda. Tenemos 4, 7, 5, 4, 1. Listo, esa es la segunda fila. Y ahora nos dice, ¿qué número se encuentra dentro de la segunda fila, cuarta columna? Entonces nos ubicamos. La segunda fila, la cuarta columna, que es la última. Entonces Digamos el el número uno. que justo se encuentra ahí, exacto, el 1. El 1. Nosotros nos ubicamos así. El primer número nos dice la fila. Primer número nos dice la fila. Y el segundo número nos dice, La columna. exacto, la columna. Listo. Entonces nosotros solo nos tenemos que fijar muy bien. Primero en el número que nos indica, que nos va a decir la fila, y en el segundo número que nos indica, que es la columna. Entonces de ahí nosotros ya le podemos ir ubicando aquí dentro Ah, ya, de la ya, matriz. ya. Listo. No sé si ahí ya está un poquito más Gracias, entendido. Alicia, por ayudarme en esa parte. Ahí, poco a poco, esta noche me voy a poner a estar revisando ahí para irle cachando un poquito más. Listo, no hay problema, para eso estoy. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido. Con todo, estas clases están grabadas, pueden volverla a ver cuantas veces quieran. Y eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Espero que se haya entendido y que pasen bien. Nos vemos. Hasta luego. Igual una buena noche para Gracias, todos. profe. Hasta luego. Buenas noches para todos.